Vamos ahora al DJ30. ¡Wow! La vela de hoy hizo lo que calculamos nosotros. Así que vamos ahora al resumen de ayer. Hola, bueno, hoy vamos a meternos un poco en el índice Dow Jones 30, el DJ30. Específicamente, ¿qué pasaba a mediados de agosto de 2025? Según los análisis de un canal de YouTube, Jesús Navarrete. Exacto. La fuente es esa. El periodo es muy concreto, mediados de agosto 2025. Y lo que llama la atención, y es un poco el eje de hoy, es una tensión muy marcada. O sea, por un lado, una visión macro súper pesimista, ¿no? Habla de burbujas, desconfianza total en los datos. Sí, como de posible colapso inminente, ¿verdad? Eso mismo. Y por otro lado, un enfoque súper clavado en herramientas técnicas muy específicas para operar en el día a día. Esa es la clave. Queremos desglosar esa dualidad. Entender cómo conviven esas ideas de bluff, de deuda gigante, menciona 37 billones de dólares, con la práctica de mirar velas japonesas, patrones, indicadores. Y herramientas que parecen ser propias, ¿no? Menciona una ley Quero, que suena a un patrón gráfico que le identifica en corto plazo, y un calculador de Milton, parece algo estadístico suyo. Queremos ver cómo funciona eso y por qué el mercado andaba tan raro en esos días. Dale, profundicemos. Primero, esa mirada macro oscura, digamos. El analista desconfía mucho de los datos oficiales. PIB, empleo, inflación, dice que no son reales. Ve la bolsa como desconectada, una burbuja. Sí, y mete críticas a la centralización del poder político en Estados Unidos. Cómo eso podría estar afectando al mercado, a la Fed. Pero, y acá viene lo interesante, a pesar de todo ese pesimismo, su foco diario es el análisis técnico, muy detallado. Habla de velas japonesas, menciona formaciones como lápila o inteligente que darían señales de cambio. Usa EMAs, la EMA 3, parece importante para él, bandas de Bollinger. Arbitraje especulativo, o sea, buscar ganancia rápida en movimientos chicos. Dice que opera sin interés patriótico, sin importar la dirección general, solo el trade corto. Y ahí entra un concepto que menciona, la tragedia del trader. ¿Qué es eso? Lo describe como esa tendencia psicológica, ¿viste? De cortar rápido las ganancias por miedo a que se reviertan, pero dejar correr las pérdidas esperando que recuperen. La aversión a la pérdida, básicamente. Dice que él intenta combatirla con disciplina, reglas, como un límite 99. Claro, para sacar la emoción. Ahora, veamos esa semana clave, 13 al 19 de agosto. Ahí se ven las contradicciones que decías. El miércoles 13 él esperaba caída. Y ¡pum!, subida fuerte. Y el viernes 15, con malos datos, esperaba rojo, pero abrió en récord, para después desplomarse. Un movimiento que llamó kamikaze, muy gráfico. Sí. Y lo más llamativo de esa semana, los cierres. 5 días seguidos, fíjate, del 13 al 19, el Dow Jones cerró en una franja mínima, entre 44.900 y 44.946 puntos. Casi nada. Un patrón muy simétrico, con un promedio de 44.922. Increíble. Y el lunes 19, aunque hizo un nuevo máximo histórico durante el día, cerró en negativo. Él lo interpretó como debilidad, como que el mercado renunció al swing, dijo. Llegamos al martes 20. Ahí él se la jugó con su ley Quero. Sí, ese patrón de 15 minutos le indicaba, según él, una apertura bajista, un open gap down. Lo curioso es que iba en contra de su propio calculador de Milton, que daba 79% de probabilidad alcista. O sea, se guió por el patrón gráfico. ¿Y qué pasó en la apertura real? Lana.
abrió justo en 44.922, el mismo número del cierre anterior y del promedio de los 5 días previos. Eso al analista le pareció súper sospechoso. Dijo algo como, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Claro, suena raro. Pero ojo, él igual defendió su ley Quero. Dijo que durante el día sí se cumplió, que el patrón anticipó el movimiento hacia los 45.030 y después la vuelta a los 44.900. Confía mucho en esa ley, parece. Y la anomalía de los cierres continuó, ¿no? Ya eran 6 días seguidos en esa franja de 44.900 a 946. Él interpreta esto como algo antinatural para las subastas, que suelen ser alcistas. Sugiere que se encontró un techo, los máximos, y que podría venir una devaluación hacia 44.400. Además, ese martes 20, las señales técnicas estaban mezcladas. Las parabólicas daban positivo, pero el MACD negativo. Otros osciladores débiles. Él conecta todo esto con su idea de fondo de, posible manipulación o control político afectando al mercado. Entendido. ¿Y qué esperaba para el día siguiente, el miércoles 21? Ahí sí se apoyó más en su calculador de Milton. Daba un rango esperado entre 44.849 y 45.023 y pronosticaba una primera sesión negativa y una segunda positiva. Pero lo más notable, una caída fuerte en el sentimiento alcista que mide su herramienta. Ah, ¿sí? ¿Cuánto? Bajó a 66%. Venía de días con 80%, incluso 100% alcista según su cálculo. O sea, una señal de cautela, digamos. Bueno, entonces, resumiendo un poco esta exploración, hemos visto esa tensión constante, ¿no? Un pesimismo macro muy fuerte, muy de fondo, conviviendo con una fe casi ciega en herramientas técnicas súper específicas y de corto plazo. La ley Quero, el calculador. Exacto. Y todo esto en medio de un mercado que mostraba una calma extraña. Esos patrones de cierre tan anómalos, ¿no? Sí, totalmente. Y esto nos deja pensando, y es algo que surge del propio material que revisamos. Si hay tanta convicción sobre la fragilidad de fondo, sobre la posible manipulación, la desconexión con la economía real, entonces, ¿qué valor real tienen esas señales técnicas de tan corto plazo? ¿Son de verdad una guía útil en el día a día? O podrían ser, no sé, como un ruido, ¿no? Un ruido táctico que quizás distrae de esa visión general tan adversa que él mismo describe. Justamente, ¿son una brújula o una distracción? Es una pregunta que queda flotando, ¿verdad? Sí, una pregunta interesante para seguir pensando. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Así que es una brújula y no nos distrae nada, deja la bobería ahí. Así que vamos a ver qué tuvimos hoy. ¿Cómo cerramos hoy? 44.785. ¿Qué notas pusimos? A ver, ¿qué notas pusimos? Vamos a ver qué notas pusimos. Maestro, ¿no se ve su cámara? Ahí, gracias. ¿Qué notas pusimos? Yo decía, qué ruido hay acá. Vamos a ver, ¿qué nota pusimos? Vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Qué nota pusimos? Agosto 21. Según el calculador de Milton, el rango negociable intermedio, o sea, el suave, está entre 45.023 y 44.849. Así que el máximo de hoy fue 44.892, o sea, se mantuvo dentro de ese rango. Él estableció un rango de 44.849 y el mínimo de hoy fue 44.579. Así que el rango de Milton nos dio ayer un nivel de 45.23, ahí más o menos, ahí,
y un mínimo de 44,849. A ver, 849, vamos a ver. Este fue el rango de ayer, calculado por Milton. Milton, verifícame eso ahí. El que me mandaste, los dos intermedios. Los dos intermedios. Vamos a ver los dos intermedios de Milton. 44,849 y 45,022 eran los intermedios. Ok, así que eso fue lo que nos dijo el calculador. El mercado tenía que estar entre estos dos niveles porque tiene una pauta de 6 días haciéndolo. Y el máximo de hoy fue 44,892. Estuvo dentro del rango, pero muy poco. Y el mínimo 44,579. Y no es un error de Milton, ¿no? Porque Milton consideró los intermedios. ¿Y cuáles son los máximos? Los extraordinarios. 44,763. 44. 763. 763. Y 45,109, maestro. Y 45,109. Ahí más o menos. Así que los dos mínimos calculados por Milton se cumplieron. Estuvieron ahí. Pero no importa eso. El mercado cayó mucho más. Cayó mucho más. Pero cerró entre esos dos mínimos calculados por el calculador. Cerró en 44,785 y eso está dentro del máximo, el mínimo extraordinario de 44,763 y 44,849. Así que estamos bien. El calculador hizo un buen trabajo. El mercado tuvo una ruptura de 7 días, que va a quedar congelada. Esta ruptura va a quedar congelada ¿hasta cuándo? ¿Quién me ayuda? Ajá. ¿Hasta cuándo va a quedar congelada esta ruptura? ¿Cuánto va a durar ese nivel, el nuevo nivel de ruptura? ¿Cuánto va? A ver, ¿cuánto va a durar? Porque nos metimos 6 días entre 44,900 y 44,946. ¿Cuánto va a durar esta ruptura? ¿Quién me ayuda? Entre 6 a 9 días, porque la... No. Aquí todavía estamos muy lejos de pensar que hay un tecnicismo. ¿Cuánto va a durar esta ruptura? Esta ruptura que quedó casi revertida porque casi cierra doji patas largas, donde la parte negativa fue la que más se deterioró, pero es la que más se recuperó. ¿Hasta cuándo va a durar esta ruptura de 7 días? Esta ruptura negativa del rango de 7 días. ¿Hasta cuándo? Vamos, conecta la memoria, vira para atrás, porque mañana tenemos la reunión del presidente de la Reserva. Y los 2 escenarios que él traiga. Aquí no hay 2 escenarios, uno menos positivo que el otro. No, aquí hay un escenario negativo y uno positivo. Y se va a morir mañana. Se va a morir mañana. Tan pronto el hombre diga el descuento de intereses de septiembre, todavía lo tenemos que revisar en septiembre. ¡Ay! Y esto va a caer como un plomo. Y plomo va a caer
el mineral más abundante que tiene el planeta Tierra es plomo. Está en todas partes. En los alimentos, en el aire, en la tierra, en todas partes. Y si no sabemos vivir, consumimos un nivel de plomo que es irreversible y daña la salud humana. Todo aquel que tenga una casa construida antes del 90 tiene que saber que todo lo que hay en esa casa tiene un contenido de plomo enorme. Y que no puede poner un bebé en el borde de ninguna ventana ahí, como ellos se ponen ahí con los dientes pegaditos. No pueden permitir eso, porque la contaminación de plomo en un niño es algo fatal. Así que si mañana el hombre tiene una idea negativa, y negativa significa que hay una alta preocupación. Porque la Reserva Federal es una institución que son 12 bancos privados que están conectados con la realidad americana en varios factores. Nivel de endeudamiento para alimentos. Nunca en 30 años en los Estados Unidos el consumidor americano ha tenido que usar préstamos para comprar comida. Los préstamos eran para comprar un televisor, un auto, una batidora, una máquina de herramienta para el jardín, para no estar cargando la basura, una máquina que camine sola. ¿Cómo vamos a financiar aceite y frijoles? ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo una persona puede financiar eso si sabe que el mes que viene necesita aceite y frijoles otra vez? Y los bancos privados saben, porque cuando uno le hace así a una tarjeta de crédito en una terminal, ahí viene la codificación si estás comprando gasolina, aceite, potaje, lo que sea. Ellos saben que estás consumiendo. Y ellos se han dado cuenta que el consumidor americano ha triplicado, cuatruplicado, quintuplicado el uso de préstamos para comer. Y esos son préstamos sin respaldo. O sea que si mañana dejo de pagar el préstamo, ¿qué? ¿Van a buscar en tu estómago el pan que te comiste? No. Es done deal. Es total pérdida para el prestamista. Ellos saben eso. Ellos saben que los deudores morosos de tarjeta de crédito estábamos en el nivel más alto de los últimos 20 años. Que las cuentas morosas de auto superan de más de 90 días, ya supera desde hace meses el 2% de todo el préstamo. Y las ventas de autos en los Estados Unidos es un equivalente a unos 45 mil millones de dólares por mes. Es un país que vende 18 millones de autos nuevos como promedio, más una cantidad mayor de autos de uso. Son billones de dólares. Y ya los bancos privados saben que más del 2% de las deudas de auto están atrasadas 90 días. Pero también están morosos las hipotecas. Y no solamente por el costo de la hipoteca, que es muy alta, sino porque el costo de los seguros han aumentado tanto que la gente ya no puede pagar la hipoteca. Pero también los impuestos de la propiedad, porque el valor se ha triplicado como una burbuja y las ciudades cobran una tarifa por valor de mercado. Y si aumenta el valor de mercado, aumentan los impuestos por valoración. Y ya los que tienen hoy casa, entre el préstamo que es fijo, porque lo compraste a 30 años igual todos los meses, pero todos los meses te aumentan los impuestos, ¿ok? Los seguros, y ahora para colmo, la electricidad. Y para colmo, el agua.
Y para colmo, vas a la tienda, a la ferretería, a comprar un pedazo de palo, un palo de 4x4 por 12 pies, costaba $8 y ahora cuesta hoy $31. Se te cayó algo, una pared, una reparación, bueno, y una reparación que costaba 600, ahora cuesta 3.000. Y ellos se están dando cuenta de eso. Porque el Banco Central no es un banco en solitario. No, el Banco Central americano es muy atípico. Son bancos privados que sí saben muy bien cómo está la cosa allá afuera. Así que si el jefe de la Reserva Federal dice, no way, aquí no hay rebaja de nada, hoy el mercado finalmente va a mostrar la condición que tiene la economía. Si mañana dice, vamos a rebajar 0.25, el mercado va a encontrar un cierto respiro, pero la presión del presidente es que rebajen 3 puntos. Y se calcula que se produzcan 3 rebajas de aquí a diciembre. Así que, ¿cómo va el Banco Central, que es un grupo de bancos privados, 12 bancos privados, que son los que financian las deudas, son los prestamistas de las deudas del gobierno? ¿Cómo ellos mismos se van a poner se van a clavar un sable japonés y hacerse un harakiri? Ahora voy a ganar menos, porque si le bajo los intereses, este gobierno que ha gastado dinero a tutiplén y de forma irresponsable y corrupta, ahora me va a pagar menos intereses. ¿Cómo yo voy a permitir que baje los intereses como quiere el bobo con pelo amarillo? Trumpolandia. Si yo bajo los intereses voy a ganar menos plata. O sea que hay un factor de interés, de ética. Son ellos mismos los que le prestan al gobierno. Esto es un caos. Al final no se entiende qué cosa es esto. Pero bueno, mañana va a decidir qué va a pasar con esta vela. Y esta vela, ¿qué probabilidades tiene que cierre positiva? A mí nunca me ha gustado este término, pero como estamos en un punto donde la nota que va a traer el jefe del Banco Central o es positiva o es negativa, por primera vez voy a decir en 40 años que tenemos un 50% para que la vela cierre positiva. Porque yo no me voy a arriesgar, no voy a hacer ninguna operación esperando el call, la llamada de este hombre. Son momentos donde siempre hemos dicho, no operen antes del reporte. Cuando aparezca la idea, usted se monta ahí en su propio caballo y avanza loma arriba o loma abajo. Pero en este momento yo no tengo ninguna posición abierta más allá de las inversiones que tengo, que son muy baratas, que están a menos de 40 centavos. Así que, ¿alguna pregunta? Hay que esperar mañana, porque mañana es un día decidido. ¿Alguna pregunta, colega? ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora habla el señor? Fíjate cómo yo voy a responder eso. ¿Cuál es la diferencia? No te preocupes. Yo tengo una visión diferente de las cosas. Yo tengo un colega que tiene un negocio de restaurantes y él abre el restaurante 10 de la mañana y cierra a 9 de la noche, algo así. Y yo le dije hace varios años atrás, ¿cómo es posible que tú tengas un negocio que nada más trabajas 10 horas o 12 horas si tus impuestos son cada 24 horas?
tus gastos son cada 24 horas. Así que tienes que tener tu restaurante abierto las 24 horas. Y lo abrió. Tiene 3 turnos. Y tiene clientes que llegan a las 4 de la mañana. Tienen clientes que llegan a las 1 de la mañana. Porque la vida es diversa. Hay gente que termina de trabajar a la 1 y sale con hambre y se come ahí una empanada. Las ventas, por supuesto, son más bajas. Pero al final del día vende más. Pagas impuestos por cada 24 horas, como vas a... Así que mañana, ¿qué le importa si es a las 9 o a las 2 de la tarde? Es casi siempre a la 1, entre la 1 y las 2. Sí, total. Mañana yo voy a entrar y voy a salir como un cohete. Cualquier cosa que yo compre, no voy a estar ni 3 minutos allá adentro. Como hice hoy. Yo no llegué hoy no solo. Yo llevo varios días que no llego a 5 minutos. Mi apertura y no logro ver la vela de 5 minutos terminada. Liquido la posición. ¿No? Miren el día de hoy, un open gap down extraordinario y quedó sideline. Significa que es esperando. Y ahí nada más funcionaron los scalping. Así que a las 9 de la mañana, no eso, los datos económicos son las 8:30, 8 y 8:30. Las reuniones políticas administrativas es segunda sesión. 1, 2, 3 de la tarde. Pero ¿qué más me da? Yo no voy a hacer nada mañana. Mañana es viernes. Mañana voy a tomarme un viernes sabático. Yo voy a borrar. Yo normalmente no opero los viernes. Muy rara vez opero los viernes. Porque yo tengo que conseguir una semana laboral de 3 días. Como lo tuve antes de la pandemia. Y tengo que conseguir una semana, una actividad en la preapertura exclusivamente. Si yo estoy después de las 9:30 es porque la preapertura perdí dinero. Y yo no pierdo dinero en la preapertura. Yo me llevo siempre michelines. Porque yo voy contra un objetivo específico y claro. Voy a entrar en 45 y voy a salir en 45.50. Y se acabó. Yo hago como hacen los policías americanos. Dispara primero y después pregunta. No, porque es que todo está caotizado. Está muy corrupto. Desde que se ganó las elecciones en el mes de noviembre del 2024, esto ha sido un caos. Y lo dijimos en agosto y septiembre del 2024. Si este hombre gana, vamos a tener el día que vamos a llegar a la luna y vamos a tener el día que no hay luna. Que todo lo que se ganó se perdió. Porque es el modelo de caos que ha creado él toda su vida, por la cual ha llevado técnicamente cuantas bancarrotas en su negocio. Por decisiones de locura. Y ahora está llevando a un país que tiene, y para cómo tiene una maleta con un botón rojo. Y ahora está poniendo barcos en la frontera con Venezuela. Porque el narcotráfico, a cómo cuesta la hora de un barco de ese tipo. A $75,000 la hora. Cuando terminen esa parafernalia política y demagoga y de propaganda en las fronteras con Venezuela, el supuesto captura de droga le ha salido a este gobierno a un costo de $3,000 millones. Una semana. No. Es una locura. No tenemos dinero para una cosa, pero para otra despilfarramos. Y ahora Venezuela movilizando más de 4 millones de milicianos. ¿Qué quieren? Yo no entiendo a veces las decisiones que toman. Marco Rubio tomando decisiones de que allí hay droga, que hay otro, y vivió y convivió con un cuñado que fue drogadicto y sancionado hasta aquí. Que para colmo lo liberan
Y él, siendo político del estado de la Florida, escribió una carta para influir al Senado, al estado de la Florida, que le dieran una licencia de vendedor de casa a su cuñado, que no podía tenerla por ley. Y ese es ahora nuestro ministro de Relaciones Exteriores. No, esto es un caos. Que Dios nos bendiga. Señores, ¿alguna pregunta? No vamos a hacer ningún call. No me interesa. El calculador de Milton está trayendo una nota. Vamos a ver la nota que está trayendo para mañana. Vamos a ver. Está trayendo una nota que se llama 44.680 a 44.893. Debe estar el rango para mañana. 44.680 y 44.893. Pero mañana es un día fundamentalista. Los modelos matemáticos quedan anulados. Así que tenemos un rango de 44.680, 680 y 44.893. Ahí está el rango para mañana. ¿Quién entiende esto? Vamos a ver en velas de día. ¿Quién entiende esto? Así que vamos a eliminar esto para que no genere confusión. Ese es el rango de mañana. Y está correcto. Pero mañana se va a romper el crojo. Vamos a ver una nota acá que la mayoría de ustedes ni tienen la menor idea de cómo funciona la dinámica. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar las minutas de la Reserva Federal, las de la reunión de julio, y claro también la expectativa que hay por el discurso de Jerome Powell. Usamos los documentos oficiales y, bueno, análisis de mercado. Queremos entender qué está pensando la Fed ahora mismo, ¿no? Porque hay tanta tensión. ¿Y qué nos jugamos con todo esto? Hay señales un poco por todos lados y el mercado, bueno, está súper atento. Dame un minuto porque paré la grabación. Voy a agregarla. Hoy nos metemos de lleno a analizar las minutas de la Reserva Federal, las de la reunión de julio, y claro también la expectativa que hay por el discurso de Jerome Powell. Usamos los documentos oficiales y, bueno, análisis de mercado. Queremos entender qué está pensando la Fed ahora mismo, ¿no? Porque hay tanta tensión. ¿Y qué nos jugamos con todo esto? Hay señales un poco por todos lados y el mercado, bueno, está súper atento. A ver, empecemos a desglosar. ¿Qué tal si arrancamos con las minutas del FOMC? Salieron este miércoles. Lo primero que se nota es que no están todos de acuerdo sobre los riesgos, ¿verdad? Exacto. La mayoría sí veían la inflación como el principal riesgo. Sigue alta por encima del 2%. Pero, ojo, no era unánime. Había varios miembros que veían los riesgos, digamos, más equilibrados, entre inflación y empleo. E incluso un par que decía, no, el problema principal ahora mismo podría ser el empleo. O sea, un poco dividido el comité. Qué interesante esa división. Y en ese momento, en julio, pensaban que el desempleo estaba bajo. Claro que eso fue antes de que saliera una revisión de datos laborales que, bueno, cambió un poco el panorama. Pero ya en julio veían algunas señales, ¿no? De que quizás la demanda de trabajo se estaba enfriando. Y mucha incertidumbre económica. Sí, y un punto, que da que hablar es el de la inflación y los aranceles. Las minutas dicen que esperaban que la inflación subiera un poco a corto plazo. Y mencionan que los efectos de los aranceles se notaban más y podían mantenerla alta. Y aquí lo clave. Señalan que la evidencia apunta a que esos costos, los de los aranceles, los están pagando sobre todo las empresas y la gente acá, en Estados Unidos. Eso es importante. Porque choca, ¿no? Choca con esa idea que a veces se oye desde la política. De que los costos los pagan otros países. La Fed, con datos en mano, dice otra cosa. Correcto. Se basan en la evidencia que tienen. Y no solo eso, también vieron que el crecimiento se frenó en la primera mitad del año. Y esperaban que siguiera algo lento.
Y dos notas interesantes para el futuro. Mencionaron que la menor inmigración está afectando el crecimiento potencial de la economía y también el riesgo de que la inteligencia artificial, la IA, pueda quitar empleos más adelante. Son temas de fondo, ¿eh? Uf, sí, temas importantes. Y bueno, todo esto nos prepara el terreno para el viernes, ¿no? El discurso de Powell en Jackson Hole. Los mercados están, casi convencidos de que van a bajar las tasas en septiembre. ¿Por qué tanta presión? Es el dilema de siempre de la Fed, ¿no? Mantener la inflación baja y el empleo fuerte. Son dos objetivos que a veces tiran para lados opuestos. Si bajas las tasas, ayudas al empleo, pero quizás sube la inflación. Si las subes, controlas precios pero frenas la economía y el empleo. Y ahora, con datos tan mezclados, la presión es enorme para no equivocarse. Claro. Y más con el último dato de empleo que fue bastante malo. Puso el mercado laboral en una zona un poco peligrosa. Y justo coincide con que los aranceles podrían estar empujando los precios. Empieza a sonar esa palabra, estanflación. Poco crecimiento, inflación alta. Sí, ese es el temor. Aunque hay un pequeño respiro, digamos. La inflación subyacente, la que llaman core, sigue por debajo del 3%. Eso le da a Powell un poco de margen. Podría, si ve que es necesario, inclinarse un poco más a proteger el empleo. Por eso muchos esperan una señal clara. No más dudas. Un recorte de tasas sería un mensaje fuerte de apoyo. Y ojo que el jueves también tenemos datos. Salen los PMI, los índices de manufactura y servicios. Otra medida de cómo está la economía, justo antes de que hable Powell. Más información para la coctelera. Entonces, para ir resumiendo, tenemos una Fed que maneja datos contradictorios, con diferentes opiniones internas sobre qué es lo más riesgoso ahora mismo, y con todos los ojos puestos en lo que diga Powell el viernes. Exactamente. La comunicación va a ser crucial. Lo que diga Powell y cómo lo diga puede mover mercados y expectativas. Es un momento definitorio, diría yo. Se necesita claridad. Y para dejar una reflexión final, más allá de si bajan o no las tasas ahora, ¿cómo crees que esos cambios más profundos que mencionaron, como la inmigración o la IA, podrían cambiar el propio mandato de la Fed? O sea, ¿cómo equilibrar empleo e inflación si la naturaleza de ambos está cambiando? Es algo para pensar, ¿no? Mientras vemos qué pasa. Ok, ahí básicamente la AI va a reducir muchos empleos, es real, va a reducir muchos empleos, en áreas profesionales va a reducir mucho, pero el país tiene una actividad de empleos esenciales, personas que limpian, que cocinan, que atienden niños, que atienden esto, que atienden aquello, empleos esenciales, y el país necesita 6 millones de inmigrantes, no porque lo diga yo, porque lo dijo la jefa de departamento del Tesoro del gobierno de Biden, para que el país se enfrente a las necesidades crecientes, constantemente crecientes del área, sector, empleo esencial, tiene que tener personas. Si no, los restaurantes no van a poder funcionar porque no hay personas que limpien platos. Entonces vamos a tener que pagarle a los que puedan conseguir un salario de $30 la hora. Y entonces el plato de comida que nos comamos en un restaurante ya no va a ser $28, 10 onzas de bistec, va a ser $48, 6 onzas de bistec. Y las medidas anti-inmigrantes que tiene el mamellón de Trumpolandia va a destruir la economía más rápido y de forma contundente, y la está destruyendo porque en todo el país se están perdiendo billones de dólares en cosechas y que ahora hay que traerla de donde sea a un costo mayor. Hasta aquí llegamos con el Claro, ponle mayólica, claro, pero hasta afuera, y ya recién ahí lo mido para que le hagan la puerta. Por eso no le he mandado a hacer, ¿ve? Ok, ese era Calé que estaba hablando ahí. Así que vamos ahora a sentarnos a nuestro caprichito de todos los días, que está muy... Vamos a grabar. Vamos a empezar, es
agosto 21 y vamos a entrar en el mundo, en nuestros caprichitos. Nosotros tenemos caprichitos y uno de Nvidia. Pero por primera vez en 3 años, el señor dueño del calculador de Milton dijo, hoy no entro en Nvidia. Hoy no entro en Nvidia. Así fue, Milton. Así es, maestro. Tuve una entrada muy pequeñita y la abandoné. No, porque son días de extraordinarios fundamentos donde los cálculos, mira, los cálculos del sistema, del modelo de Milton funcionan todo el tiempo. Lo que no funciona es la paridad, es la equidad. Los cálculos son precisos, pero las decisiones que toma el ser humano, como Milton, no son precisos, no son contundentes. O sea, él está frente a un pitcher que no le está tirando una bola a 80 millas por hora. Le está tirando 130 millas por hora. No tiene nivel de comprensión para moverse en esos entornos tan rápidos y tan violentos y tan volátiles. Así que él optó operar otros activos. ¿Cuánto ganaste en el final del día? Terminé 7.51, maestro. Tienes que hablarme en español. 3 dígitos alto, maestro. $750. Está bien. Porque yo entendí 7,51 y dije, oh, esto se puso malo. Así que, mira, tuviste un buen comportamiento. 750 por 25 días son 18.750 por mes. Por 12 son $225,000 de ingreso. Eso es lo que hacen ustedes. Al final, eso es lo que ustedes hacen. Aquel que gana 300, multiplíquelo por 25 y después multiplique eso por 12. Eso es lo que usa, ese es el mundo que ustedes están entrando. En un mundo que es irreconciliable con la realidad que tienen antes de hacer este trabajo. Todos aquellos que hoy están haciendo arbitraje especulativo están viviendo un mundo que nunca vivieron. Y yo invito a todos aquellos que están llenos de dudas y de inseguridad y de falta de carácter que hagan las cosas que hacen estos viejos. Yo quiero que ustedes entiendan, en el grupo de trabajo que hacemos todos los días, los operadores de la tercera edad tienen mejor carácter, mejor preparación que los jóvenes que están acá. Y no quiero que sea un tema de competencia, pero que sea un tema de pragmatismo. Como yo con 30 años no puedo hacer lo mismo que un hombre de 60. Como yo de 40 años